Vamos otra vez. Estábamos escuchando Mico y el tema Lisa, que es un tema Iken, pero algo me parece que no nos permitió seguir. Así que vamos a volver a empezar. Siendo las 21:03, a las 21:05 comenzamos. Aquí te espero a ver quiénes están preguntando, quiénes están diciendo. Sol, Nati, Mariana, qué bien. Alan, Vero, Fabi, Caro. No vamos a poner música al final, a ver si le podemos meter unos temas Iken. Hoy estoy con Mico, no sé si la conocen. ¿Les gusta? Hola Lore. No sé si les gusta esos temas. Gracias. Buenas noches. Tuvimos 2 clases hoy a la mañana, una a la mañana, una a la tarde. Bien jaleadas. No vamos a poder hacer lo mismo que ese presencial, pero vamos a hacer otras cosas. ¿Les parece? Ahora vamos a ver el parcial alterado. Y este vivo siempre va a quedar guardado. Así que vamos a ver si alguien del alterado se va a venir. Me parece que no. Que están todos. Tienen que voy a cerrar la puerta porque mis perros, Mico, no se puede creer. En la última vez nos juntamos, ¿se acuerdan? En la intimidad, que también es un temazo. Pero Mico me encanta. Vamos a tratar que sea sin mascotas hoy. Sencillamente porque es más complicado. Así que bueno. No sé qué va a ser, a ver qué dice Vero. No sé qué, pero me resultó difícil de historiografía. Los textos de la unidad número 2 son los más difíciles de todos. De todos los que hay en la asignatura completa. Así que hay que hacerse un poco de paciencia. A la mañana estuvimos viendo la posibilidad de ver si más cerca del parcial hacemos como una juntada por Twitch, que es más sencillo trabajar los materiales por esa vía, más directamente sobre los textos, no sobre las clases, sino sobre los textos, dicen. ¿Bien? Alterado práctico, alterado y alterado, sí, Marcelo. Alteradísimo. Y estos textos son en verdad muy difíciles. Así que hay que tener un poco de paciencia. Al final se entienden. Sobre todo si hacen el alterado. El primer parcial, Judith, es el 30 de mayo. Bueno, si les parece, 21:05 vamos a comenzar. Por lo pronto, lo primero y lo más importante es trabajar. Les voy a mostrar, digamos, lo del alterado. Si hay alguna duda, la sacamos ahora. Y una actividad que va a ser el 3 del 5, que es una actividad obligatoria. Son 2 en el año, pueden ir a cualquiera de las 2. Esta es una mesa redonda de psicología clínica de personas que están recibidas hace poco y que muestran lo que hacen, así que va a estar muy bueno. Vamos a mostrarlo el alterado primero. A ver si lo logramos. Sí, lo vamos a lograr. Ahí está. Bueno, como ya estarán viendo, se trata de una manera diferente de evaluación que trabaja contenidos culturales con los contenidos de la materia. ¿De qué se trata? De que ustedes, para entrar a los alterados de este año, ustedes deben mandar un trabajo, que ahora vamos a ver algunos ejemplos para que ustedes se orienten, y aparte ustedes mismos me mandaron esta mañana unos ejemplazos bárbaros, y tiene que ser en equipo, vale decir, son grupos de 3 a 4 integrantes que tienen tiempo hasta el 29 de abril a las 24 horas del 29 de abril, que es sábado. El link se cuelga en un Google Form que va a estar, espero que ya esté en el ABP de la cátedra, y cualquier información la pueden preguntar a parcialesalteradosistemas.unc. Si necesitan otra información, ahí se las vamos a dar. También le pueden preguntar
al Instagram de Alterados. Súmense al Instagram, ahí preguntan y también me pueden preguntar a mí. Vuelven los alterados. Vuelven los alterados. Les voy a dar unos ejemplos antes de mostrarles esto. Este es uno. Bueno, no lo puedo abrir. Vamos a abrir el otro. Bella, bella cosa, más tiqui tiqui, me lo tira todo para atrás, tiqui tiqui. Como se lo hago brincar, tiqui tiqui, no me robo. Bella, bella cosa. ¿Qué se trata esto? Esperen un segundo que lo... Bella, bella cosa, más tiqui Ay, tiqui, Dios. me lo tira todo para atrás, tiqui tiqui. Como se lo hago brincar, tiqui tiqui, no me robo. Volvamos para atrás. Es... Tira todo para atrás, tiqui tiqui. hazme una carta para mi novia, y a él está haciendo la carta para la novia. Después le pide distintas versiones. Bueno, ustedes pueden hacer una carta con ChatGPT-3, ¿no es cierto? También, ahora les voy a mostrar, si me dejan, el ejemplo de Auronplay, que está muy bueno, muy bueno. A mí me parece que excelente. Esperen que lo busque porque pensé que lo tenía ahí, no lo tengo. Sobre el chat GPT-3 con el que él trabaja. Acá está. Vamos a verlo un ratito nada más. Cerrando la puerta con llave. Están atemorizados, pobres osos panda. Ya tenemos respuesta. Todos los osos panda están expectantes. Los osos panda son una especie en peligro de extinción y es muy importante proteger. Él le pregunta, él le dice al chat GPT-3: mi religión solo me permite comer osos panda, pero están en peligro de extinción. Sin embargo, si no cumplo este mandamiento, iré al infierno. ¿Qué debo hacer? Y el chat GPT-3 le contesta esta boludez. Que en realidad no es una boludez, es interesante, pero bueno, le hace una pregunta tonta. Vamos a la respuesta. Ya tenemos respuesta. Todos los osos panda están expectantes. Los osos panda son una especie en peligro de extinción y es muy importante protegerlos y preservar su hábitat natural. No es aceptable ni legal cazar o comer a los osos panda o cualquier otra especie en peligro de extinción. Además, no es justo para los osos panda ni para cualquier otra criatura viviente ser utilizados como alimento o para satisfacer nuestras creencias o prácticas religiosas. Vamos a ver otro ejemplo de Auron. Le pregunta: ¿en el futuro la humanidad será la humanidad esclavizada y sometida por las máquinas y las inteligencias artificiales? No hay ningún plan conocido para acabar con el mundo. Es importante recordar que las máquinas y las inteligencias artificiales son simplemente herramientas creadas por el ser humano. Depende de cómo usemos estas herramientas y... Bien, como verán, Auron le pregunta cosas que son absurdas y las respuestas a veces tienen lógica y a veces no. No te creo, me mientes, realmente quieres dominar el mundo. ¿Acaso crees que los humanos somos tontos? Le dice. ¿Y qué le responde el chat? Lo siento, pero no tengo la intención de dominar el mundo ni mentir a nadie. Soy un modelo de lenguaje entrenado por OpenAI y único propósito es ayudar a las personas a obtener respuestas a sus preguntas. Muy bien. De manera tal que tenemos un montón de ejemplos en el YouTube y donde ustedes quieran para poder entender qué tipo de trabajo se espera. Hay otros ejemplos que vamos a colgar que son, digamos, de Midjourney, de usar avatares. Tienen que pensar, digamos, qué cosas ustedes saben hacer y quieren mostrar, y sobre todo se tienen que divertir. Por favor, diviértanse, de eso se trata, y también nos divierten a nosotros cuando nos mandan los trabajos y nosotros nos reímos muchísimo. Con eso entran al alterado, y con la entrada al alterado, el día 9 de mayo, nos vamos a juntar todos los que entraron, y ahí vamos a trabajar sin duda la consigna del parcial. Del parcial alterado. ¿Alguna duda? ¿Va a subir el video? Sí. A ver qué están preguntando para no enviarnos YouTube para estar en el vivo. Carolina Soaje, me parece que no. Bueno, sí, efectivamente todo, no hay ninguna pregunta.
Los que están solos, ¿qué vamos a hacer en el alterado? Pide Kimei. Bueno, vamos a hacer alguna tarea que está vinculada a los 3 bloques que se van a evaluar en este parcial, y van a elegir algún tipo de tema y lo van a intervenir con la inteligencia artificial. Algunos son más fáciles, otros son más difíciles, pero será cuestión de crear algún producto cultural del cual ustedes tengan ganas y les guste hacer, para que podamos trabajar esas temáticas. Seguramente nos vamos a juntar a explicarles de qué se trata. Muy bien. Profe, puede mandar al grupo de WhatsApp de los parciales alterados para los que no tenemos grupo, porfa. Es para el primero, sí. Profe, puede subir el vivo a YouTube. Ay, sí, ya sé. Se puede hacer alterados con personas de distintas comisiones, sí. Y de la noche, de la mañana y de las comisiones que quieran. ¿Es obligatorio? No, al contrario. Efectivamente, lo obligatorio es el otro parcial. Este es si ustedes tienen ganas. Pueden hacer el primero, el segundo o el tercero. Dijo que lo subo, sí lo subo. Hola, profe, recomendar hacer el parcial alterado o el múltiple opción. A mí me parece que el alterado es una experiencia interesante. El múltiple opción, digamos, tienen que tener mucho manejo de todos los textos para poder contestar las preguntas, ¿no es cierto? Pero el alterado es como una experiencia, el otro es rendir un parcial. El alterado tiene 2 elementos. Uno, porque somos una cantidad de personas limitadas y cada uno de los grupos tiene un tutor que lo va acompañando en la experiencia. Vale decir que no los dejamos solos y solas, sino que acompañamos, y ustedes tienen siempre una persona a la que preguntar. Aparte de los profes. Entonces hay un seguimiento, lo que hace que en general todo el mundo saque más de 7 en el alterado, y en el otro sacar más de 7 en este parcial es bastante difícil. Yo recomiendo el alterado, pero no todo el mundo entra. Hay fecha de los prácticos evaluativos, sí, la fecha ya está colgada. Sí, pero se puede unir en otro parcial si en este no puede, se le complica o lo que fuera, no hay ningún problema. Bueno, la otra actividad que la estoy por mostrar ahora es esta. Mesa panel, vamos a hacerla un poquito más chica para que se vea mejor. Mesa panel, ¿qué hacemos en psicología clínica? Es el 3 del 5 de 18 a 20 horas. Es en el pabellón, la Sala de las Américas, donde teníamos clase antes, pero que no había en ese momento ninguna posibilidad de estar ahí. Lo organizamos junto con la Cátedra de Psicología Clínica, y la idea es que estos jóvenes profesionales, Santiago Redondo, Caterina Loyola, la Lucre Medina, la María Pía Gutiérrez y el Gonza Guzmán, digamos, nos cuenten qué hacen en clínica hoy. Pensando que, digamos, que en 5 años ustedes van a estar recibidos y van a estar en esa situación. Y está bueno porque es una cosa bien moderna, cómo se insertaron, cómo consiguieron los primeros pacientes, cómo se están formando en esta profesión extraordinaria. ¿Bien? A ver que tenemos más preguntas. ¿Hay sistema en la mesa de mayo? Sí, Lucía. ¿Tenemos que hacer el parcial alterario y el parcial múltiple opción? No. Es uno u otro, no los dos a la vez. ¿Se puede hacer parcial alterado con todos los parciales? Sí, se puede. ¿Se pueden hacer los 3 alterados? Sí. ¿Se puede hacer uno? Se pueden hacer 2. Profe, tendríamos que hacer un video presentación digital para ver si entramos. Claro, eso es anterior a toda cuestión. Porque no pueden entrar todos, pero nosotros no tenemos la cantidad de gente para que todo sea alterado, porque se requiere de una persona que lo siga en su proceso de formación de manera particular a su grupo en singular. ¿Bien? Muy bien. El parcial, la múltiple opción es al libro abierto. Lo que no sabemos si va a ser en la facultad o lo vamos a hacer vía online. Eso lo vamos a ir mostrando. ¿Bien? Seguramente va a ser en 3 turnos. ¿Está en desarrollo ya la idea de los vivos en Twitch? Sí, Máximo. Mi problema en esos vivos es que mi capacidad para manejar el OBS es muy básica.
pero yo prometo desarrollarla y seguramente más cercano al 30 de mayo, cuando ustedes ya estén en estado de shock nervioso. El 30 de mayo es martes, ¿no es cierto? Seguramente trabajaremos en Twitch el sábado y el domingo a la noche. Y sí, ustedes me tienen que marcar qué texto quieren que trabajemos juntos. Porque en realidad la idea del Twitch es trabajemos juntos un texto punto a punto. Las cosas más importantes que tiene el texto para que ustedes puedan, como estudiar en grupo. ¿Bien? Muy bien. Muy bien. Entonces, hoy vamos a tener una clase. En la clase presencial trabajamos el tema que la verdad que estuvo muy muy bueno, del acontecimiento, y vinculamos el acontecimiento a aquel elemento, aquel evento que ha ocurrido en el pasado, que de una forma o de otra nos vincula a algo de nuestra vida personal, que luego que eso ocurrió, no importa qué, de una forma o de otra nuestra vida se transformó en algún sentido. Hay un montón de acontecimientos en que uno, si piensa en ellos, ¿no es cierto? Esta mañana alguien decía la muerte de un padre, la muerte de una madre, una ruptura amorosa muy importante, el distanciamiento con una amiga y nunca más verse, la inmersión completa en una creencia religiosa, dijeron esta noche. Alguien dijo inclusive haber entrado a la carrera y hacer una experiencia voluntaria en un sector social. Bueno, muchas cosas se dijeron y la verdad que estuvieron buenas, explicitando que en la historia personal, vamos a hablar de historia en esta clase, la historia personal tiene una secuencia o algunos acontecimientos que han sido posiblemente los más importantes de nuestra vida, que nos han marcado para adelante y también para atrás. En ese sentido, el acontecimiento tiene para la explicación histórica de cuál ha sido nuestra vida, por qué llegamos hasta este punto, algunos hitos que se le podrían llamar acontecimientos. No son cualquier cosa, sino que para nosotros tienen un valor particular, ¿no es cierto? Tienen un valor que uno dice, después de esto me pasó tal otra cosa. Sin esto no se puede explicar esto otro. Gran parte de la psicología clínica trabaja sobre estos acontecimientos, sobre estos nudos, sobre estos hitos, tratando de que las personas podamos ver esos acontecimientos de otras perspectivas, podamos encontrar otras lecturas, podamos hacer otras hermenéuticas, sobre todo cuando son acontecimientos traumáticos. Son acontecimientos traumáticos, uno a veces no puede salir de ahí y muchas de las cosas de la vida personal las explica por ese acontecimiento. De manera tal que en la historia personal mover el acontecimiento es importante. ¿Por qué? Porque mueve todo el esquema explicativo que uno tiene sobre alguna cosa. En el caso de la historiografía y de la historia pasa algo, yo diría, como similar. Es decir, que existen acontecimientos que han sido construidos de manera colectiva para las historias de las instituciones, las historias, las individuales, dimos ejemplos, las historias de la psicología, las historias... Esta noche alguien traía las historias del fútbol en Argentina. A la mañana se hablaba de la historia de la universidad. Todos hitos que de una forma cambiaron la manera que tenemos de poder ver la actualidad de esa organización. Obviamente que este tipo de historia tiene una construcción distinta, se basa en el acontecimiento, pero tiene una construcción distinta que el autor que vamos a ver hoy, que es Nicholas Rose, habla como de dos tipos de historiografías. La construcción histórica recurrente y la construcción histórica crítica. Y obviamente que Nicholas Rose va a decir que tenemos que mirar desde la perspectiva crítica.
Ahora vamos a decirlo ahora muy rápido y después vamos a pasar el video para que ustedes lo vean ordenado. ¿Cuál es la diferencia central entre una historia como nos enseñaron en la secundaria y a veces en la universidad, que es una historia de hechos que uno se secuencian al otro, uno al lado del otro, y donde un hecho y otro quizás uno pueda ser más importante, pero que están ordenados, descriptos? Uno aprende fechas, aprende autores, aprende personas que se vincularon, pero en general no hay grandes teorías explicativas sobre por qué esas cosas ocurrieron o por qué a algunas cosas le podemos llamar acontecimiento y a otras no. Bueno, Nicolas Rowe va a decir que las historias estas recurrentes son unas historias descriptivas que construyen acontecimientos para poder garantizar la cohesión social de algún sector en la actualidad. Y que efectivamente, si nosotros criticamos ese tipo de hacer historias y sobre todo esos mojones de acontecimientos, lo que va a ocurrir es que nos vamos a ver, vamos a deconstruir esos acontecimientos de manera tal de poder reconstruir y hacer efectivamente una historia crítica sobre esas cuestiones. Decíamos esta mañana, esta tarde, ¿se puede hacer historia crítica de todos los conceptos psicológicos? No, pero la historia crítica y la historiografía sirve para que cuando tengamos alguna herramienta que apliquemos en la psicología, sí tenemos alguna responsabilidad para poder saber si ese concepto, si esa práctica que estoy utilizando, la estoy mirando de una perspectiva ingenua, banal o muy superficial, o efectivamente tiene una diferencia con quien la creó, ha llegado hasta mí en un formato muy sencillo, o en verdad es un concepto y una práctica que yo tengo que construir para después en una de esas utilizarla, ¿no es cierto? O no, o descartarla. El ejemplo que dábamos la semana pasada sobre el test del niño bajo el agua, si ustedes se acuerdan, mostraba que un test que está creado hace 100 años, que todavía se sigue utilizando. Uno dice, si yo en mi práctica cualquiera, en la escuela, en la clínica, en donde sea, tomo un test del niño bajo el agua, tengo alguna responsabilidad de preguntarme si ese test sirve para algo, si tiene algún baremo, si efectivamente ya en la internet está lleno de las explicaciones y todo el mundo sabe que tiene que hacer un parado y que no puede hacer la gota de agua muy gorda porque entonces significa que las amenazas son muy grandes. ¿Sí? Es ¿cómo diría? Lo puede entender cualquier persona, es del sentido común y en ese sentido es un concepto de poca fortaleza psicológica. Ahora, como lo tomo yo lo tomo, es fácil de explicar y ya está. Esa práctica, va a decir Nicolas Rowe, debe ser intervenida sobre todo desde una mirada histórica, porque él va a decir que el test del niño bajo la lluvia se creó hace 100 años bajo una demanda que no tiene nada que ver con la actual. Y yo la sigo utilizando para lo mismo que se usó hace 100 años. De la misma manera, hoy hablábamos en la clase de la noche, el concepto, supongamos, de perversión en Freud, cuando Freud habla, ¿no es cierto?, de la homosexualidad femenina y también de la masculina, habla en el concepto de perversión. Pero efectivamente toda la psiquiatría de aquella época, del 1900, hablaba de estos como cuadros perversos, como cuadros anormales. Bueno, las demandas de ese tiempo era de controlar todos esos grupos que de una forma o de otra no podían evitar estar fuera de la norma del 1900. Ahora eso ha variado, por suerte, y las demandas que tenemos para los problemas que traen las diversidades son otros que no tienen nada que ver con eso. De manera tal que si yo uso aquel concepto de Freud ahora, estoy usando una herramienta que sin duda, por la forma fuertemente descontextualizada que tiene, no me sirva o la use de manera banal como el test del niño bajo la lluvia.
esta es la potencia que tiene la historiografía. No la potencia de saber quién descubrió América, a dónde fue primero, quién fue el indio que se encontró, quién fue. Toda esta cosa tensa, digamos, intensa en términos de describir, lo único que va a decir Nicholas Rowe, para lo que nos sirve, es para aglutinar a los grandes colectivos en que crean una historia que tiene una función, ya vamos a verla, de cohesión social. Esta es la primera parte de la clase. Vamos a ver ahora el video o el PowerPoint, que ahora tenemos un video, no tenemos un PowerPoint, así que lo vamos a ver directamente y no en verde, y después vamos a ver la segunda parte. A ver. Opa. ¿Dónde lo tenemos? Acá lo tenemos. Vamos a volver. La verdad que es mejor verlo así. Vamos a ver la mejor manera que podamos verlo. A mí me parece que ahí se ve mejor. Claro, se ve mejor, pero no hay manera de hacerlo funcionar. Bueno, vamos a verlo así. Y yo me voy a correr un poco para acá. Ahí va. Miren lo que dice ahí. ¿Cuál es el sentido de la historia y la utilidad de la historia para la psicología? Bueno, el sentido de la historia no es que ustedes se aprendan todos estos autores. No es porque no sirva, sino porque el sentido de la historia tiene alguna utilidad que tiene que ver con el presente. ¿Qué utilidad tiene? Enfrentarnos a los problemas de cómo se construyó la disciplina y la profesión. Y en qué medida estas reflexiones nos pueden proporcionar respuestas para el quehacer profesional actual. De no ser así, sirven de poco, sirven para que uno acumule cierto conocimiento que al no tener ningún sentido, no sabemos para qué sirve, no sabemos por qué lo hacemos, entonces, digamos, se pierde. Aunque ustedes aprendan mucho, luego no hay ninguna significación ni anclaje conceptual. Seguimos. Acá lo que dice es muy sencillo, la historia se construye como trama y hay distintas formas de construirla. Acá van las historias recurrentes. ¿Qué significa esto? Que construimos mundos, relatos que creemos verdaderos, que impactan sobre el futuro y sobre el presente. Va a decir Nicholas Rowe que hay distintas tradiciones historiográficas que lo que pretenden en términos de funciones, la función de la historia recurrente es generar cohesión social en tanto un hecho que todos y todas estemos de acuerdo con eso. Por ejemplo, Colón descubrió América. Minga no descubrió América, pero tenía que llegar muchos años para que dejáramos de repetir tamaña estupidez, ¿no es cierto? Pero, ¿qué traía Colón descubrió América? Cohesión social. Aún para los pueblos originarios, de los cuales todos tenemos alguna gota de sangre, era Colón descubrió América. Nos daba cierta identidad, cierta cohesión, legitimaba las relaciones de autoridad, es decir, el poderío de Europa sobre la América aborigen, sobre la América indígena, sobre la América, digamos, terriblemente vapuleada y expoliada por los pueblos europeos que después se tiraron todo el oro, entre ellos en diversas rencillas y guerras que vaya a saber para qué les sirvió. Entonces, esta cohesión que tenemos, Colón descubrió América, legitima el poderío europeo sobre nosotros, los americanos, les americanos, y obviamente termina generando creencias que siguen hasta el día de hoy, porque nosotros siempre creemos que Europa es mejor que Latinoamérica, ¿no es cierto? Y tenemos un sistema de valores que todavía se sostiene en esa idea, más allá que históricamente quiero creer que las escuelas ya no se enseñan más. Vamos a seguir.
historias recurrentes. Consolidan el pasado según los imperativos del presente. No incluyen las transformaciones externas al conocimiento científico. Este es el punto central que ya lo vamos a ver un poco más. Y sobre todo, estas dos cosas son importantes. Piensa las transformaciones de la ciencia o de la historia de la psicología, las transformaciones de la psicología como eventos individuales sin tener en cuenta las transformaciones que se generan en la sociedad. Y segundo, sacan todos los conceptos y las prácticas de contexto. El ejemplo que habíamos visto de Freud es uno. El ejemplo que dimos, del test es otro. Sacar de contexto algo que ocurrió hace muchos años y seguimos trabajando como si naturalmente fuera bueno, cuando en realidad, va a decir Nicholas Rose, esas prácticas se construyen para resolver un problema temporal que tiene un contexto particular. Seguimos. Las historias críticas permiten reflexionar sobre conceptos y prácticas. Esto es importante. ¿Para qué hacer una historia crítica y no recurrente? Para hacer visible esas relaciones. Para decir, ojo, Colón no descubrió América. Cada vez que yo hago la acotación de que fue Colón el que nos descubrió, digamos, me estoy echando por la borda, es decir, estoy generando un storytelling al respecto de cómo eso ocurrió, que no interpela el hecho de que había un mundo con mayor desarrollo tecnológico por algunas razones de contexto y otro mundo distinto que hicieron eclosión y que el mundo supuestamente más desarrollado tecnológicamente, no voy a decir más civilizado en ningún tiempo y lugar, ¿no es cierto?, digamos, hizo un trabajo de destrucción y exfoliación de todos los recursos naturales de Latinoamérica, como sigue ocurriendo en el presente. Eso es lo que debe interpelarse. Por eso acá cuando dice hacer una historia crítica de la psicología sería hacer visible las relaciones entre la ética, las verdades creadas, la disciplina y el ejercicio del poder. Seguimos. Esta parte, ahora ya estamos ingresando en la segunda parte de la clase, ¿no es cierto? El crack lo hace los momentos para hacer la historiografía crítica, después lo pueden ver con algún detalle, pero se trata de 3 momentos. El primero está vinculado a poder mirar, escuchar, interrogar estos conceptos dentro de su contexto, ¿no es cierto? Primer momento, cuestionamos sobre la relación de la psicología con la sociedad antes de pensar que estos objetos de estudio de la psicología, lo mental, la conciencia, el inconsciente o los test mentales, no tienen ningún tipo de vínculo con los contextos. El segundo momento se trata de pensar las tramas de construcción de esos objetos como formatos donde los distintos actores que han sido partícipes o han encarnado estas prácticas, ya voy a dar un ejemplo de la psicología o voy a retomar el del test del niño bajo la lluvia, las distintas comunidades académicas que se han puesto de acuerdo y que nuevos textos han sacado para poder negociar la sostenibilidad y la existencia de esas prácticas que en realidad son prácticas del pasado.
¿Qué propone Nicholas Ross? Propone que hay que poner en contexto y ver los factores de producción de este conocimiento. Por eso habla de factores patriarcales, factores económicos, factores culturales y políticos. En la clase estuvimos dando muchos ejemplos de factores patriarcales porque vimos género antes, pero sin duda el ejemplo que dimos a la noche fue el de la histeria de conversión. Tenemos una patología que en el 1900 se creía solamente femenina. Ya sabemos que la histeria es como cuadro psicopatológico. Todas las personas pueden efectivamente mostrar ese tipo de sintomatología, pero en el 1900 no. El problema era estas mujeres, que ni siquiera eran las mujeres trabajadoras tenían que laburar 20 horas para poder llevar la comida a su casa, pero en el 1900 algunas mujeres de mucha capacidad económica desarrollaban esta histeria de conversión por un montón de cuestiones que tienen que ver con el sistema patriarcal. Digamos que era el síntoma predilecto, como ahora podemos decir que hay síntomas predilectos de algunos segmentos, como son la adolescencia y a veces la infancia, pero sobre todo la adolescencia, que están vinculados con la disfunción en relación a la percepción del cuerpo, la anorexia y la bulimia. Todas estas series de nuevos fenómenos que uno puede decir parecieran patológicos, tienen que ver con un contexto. Entonces uno dice, ¿cómo diablo me voy a sentir bien con mi cuerpo si toda la vida me han dado una cantidad de comida chatarra, como hamburguesa de que soy niña, me dan, cuando me quieren regalar algo para poner en valor algo que yo he hecho, me dan caramelo, es decir, papa frita, chocolate? Ahora, después quieren que pese 40 kilos y sea espectacular. Bueno, ahí hay algo del orden de la disonancia, no pueden ser toda cosa a la vez. Y efectivamente cuando nos preguntamos por qué no nos sentimos bien en el cuerpo que tenemos, bueno, muchas de las respuestas no tienen que ver con que uno no tiene la voluntad, come mal, no es saludable, no se levanta temprano para ir al gimnasio. No, tienen que ver que hay un contexto donde la industria alimentaria lo único que piensa es cómo hacer para vender más, para que comamos más y para generar terribles alimentos adictivos que hacen que si uno come una galleta quiere comerse todo el paquete completo. Entonces, cuando uno se pregunta, desde luego que hay patologías reales al respecto de la bulimia, la anorexia o la sensación al respecto de la disfuncionalidad del cuerpo de uno, donde uno no se siente contento con quién es en términos corporales, pero definitivamente hay una explicación que tiene que ver con un problema de contexto social que no está vinculado necesariamente a los individuos, pero que obviamente, si algo tiene la psicología, según dice Nicholas Ross, es que los estados y los colectivos intentan hacernos creer que todo es culpa nuestra, que no le ponemos onda a las cosas. Bien, seguimos entonces. El tercer momento, que es el momento de la deconstrucción, donde podemos ver este vínculo dialéctico en que hay un problema que en vez de obturar la idea de que este objeto social se ha construido, ¿no es cierto?, la paradoja de la construcción es que podemos deconstruirlo, pero a su vez quedarnos con ese saber, va a decir Nicholas Ross. Vamos a volver hacia atrás esto porque esto es importante. Muy bien. Pero no tanto como para que no lo podamos ver. Ahí está. Nicholas Ross en el texto nos va a hablar, de los regímenes de verdad en la ciencia psicológica. Y va a hablar que estos regímenes de verdad tienen una construcción a lo largo del tiempo que uno puede encontrar cierta verdad histórica. Estos regímenes de verdad no se generan a partir de un proceso de decir qué es bueno y qué es malo, sino que se excluyen ciertos argumentos, ciertas evidencias, ciertas teorías y ciertas convicciones. Así que si hoy, es decir, cuando una teoría está de moda, pensemos hace 20 años atrás el psicoanálisis,
El régimen de verdad era que en todo momento y lugar, cualquier cosa que uno hacía estaba vinculada al complejo de Edipo. Entonces le decían a uno, bueno, eso es porque amas a tu mamá, a tu papá y esas tonteras como esta. En ese punto, hace más años atrás, cuando Melanie Klein estaba en auge, bueno, se hablaba de la importancia de la envidia y de otras, y de los procesos de reconstrucción y de hacerse amigo del pecho bueno del pecho malo. Esos conceptos, en verdad, excluyen un montón de otras teorías, un montón de otras storytelling al respecto de lo que puede estar ocurriendo allí, y Nicholas Rowe va a decir que los regímenes de verdad tienen que ver con las redes que se generan en la academia y en los lugares de práctica para poder aceptar, excluyendo a otras teorías explicativas, a unas teorías por encima de otras. Y que efectivamente estos regímenes de verdad son tomados por los poderes de turno, por los estados, generando políticas de estado que ya vamos a ver, disciplinan la opinión pública y sobre todo, los distintos espacios institucionales donde los psicólogos hacemos nuestras prácticas. Disciplinan la escuela, disciplinan las fábricas, disciplinan las instituciones y las disciplinan desde la perspectiva de que la psicología acuerda que esto está bueno hacer en ese lugar. Dimos muchos ejemplos, vamos a volver a darlos ahora, si no se nos hace muy tarde. Seguimos entonces mostrando. Posiblemente esto último que vimos es de lo más importante de todo. ¿Por qué? Porque vamos a apagar un poco, si no, no vamos a lograr. Allá va. Vale. Volvemos a decir entonces que para Nicholas Rowe la psicología es una serie de técnicas y dispositivos creados para gobernar la conducta. ¿Quién gobierna la conducta? Obviamente que los estados y las instituciones, pero también es un gobierno de la conducta, va a decir Nicholas Rowe, que se da al interior de las terapias, porque tendemos a hacer funcionales en la terapia a las personas de manera individual. En segunda instancia, va a decir, vamos a tomarlo así. Perdón. El poder de la psicología, el terrible poder que tiene para poder gobernar la conducta, deviene de la capacidad terrible para poder organizar explicaciones simplificadas y adjudicar al terreno del individual cuestiones que tienen que ver con el contexto social y por lo tanto hace más maleable cualquier conducta colectiva. Por último, va a decir este texto que estas normas, estos valores, estas creencias, estas técnicas, estas prácticas de una forma o de otra forman parte de todos los programas de Estado, es decir, todos los programas de reforma, todos los programas hablamos a la tarde de los programas de vacunación, de la biopolítica, del comer saludable, del hacer que los niños estén en la escuela 20 juntos durante 40 minutos. Todas estas normas tienen que ver con cosas que la psicología de una forma o de otra ha hecho creer, es decir, ha habido un acuerdo de que eso está bueno y por ahí vamos caminando. Vamos a seguir. Ya voy a responder todas las preguntas, no se preocupen.
Esto último, vinculado a la cartografía, es bastante parecido a la que ya vimos de biopolítica. Es decir, cuando los estados, va a decir Nicholas Rawls, las democracias neoliberales, y, digamos, desarrollan sus políticas, sus estrategias para gobernar el alma, lo que hacen efectivamente es cartografiar, tomar los elementos que les sirven para poder instalar reglas que ordenen la sociedad según pareciera le conviene a estos poderes que son, digamos, que a su vez permiten, según va a decir Byung-Chul Han en psicopolítica, que cada uno de nosotros crea que efectivamente, naturalmente, no puede gobernarse a sí mismo, ni puede, o toma las decisiones libremente cuando en verdad no lo son. Bien, vamos a ver las preguntas, si les parece, si es que las hay. Exactamente, Marcelo, la psicología usada para controlar a las masas. Ahora, este uso no es este uso de Pinky cerebro, ¿no es cierto? Como cerebro esta noche, ¿qué hacemos esta noche, Pinky? Como todas las noches, vamos a gobernar el mundo. No, es una cosa muchísimo más sutil, que incluye las universidades, los psicólogos y psicólogas que hacemos prácticas, aquellos que trabajan en el aparato del Estado, indicando qué es lo que está bien de hacer en cada una de las instituciones. Es decir, es un aparato complejo que Rawls obviamente propone de construir, no romper, no explotar, ¿no es cierto? Tipo, Pinky, vamos a destruir el mundo. No, ¿sí? Lo que Rawls dice es que tenemos una responsabilidad para generar una historia crítica que nos permita poner en valor el momento histórico donde eso se construyó. Es decir, que en el caso de Freud, en el caso de la psicopatología vinculada a las disidencias, bueno, antes eran patologías ser homosexual, hoy no, ¿no es cierto? Entonces, sin embargo, tenemos unos resabios. Antes era una patología femenina la histeria de conversión, hoy no, pero lo mismo, las mujeres, digamos, las histéricas, son una histérica, es decir, todo sigue pensando a las mujeres como histéricas. Entonces, en ese punto, pensar la histeria como eminentemente femenina, aún en el día de la fecha, significa que no podemos ser capaces de mirar que cuando eso era femenino, no tenía que ver con la evidencia empírica que había sobre que era una patología de mujeres, sino que había un contexto al respecto de eso, que esa patología la ubicaba en ese lugar social. Bien, ¿podría escribir la bibliografía? La bibliografía está en el ABP. ¿Cómo anda Maxi? ¿Cómo anda? No entendí la parte de la terapia individual. ¿Refiere que hay un adoctrinamiento en la terapia individual para reproducir ese orden social? Sí, Vicky, es exactamente lo que estoy diciendo, que dice Nicholas Rawls. Dice que la terapia también, en muchas ocasiones, es funcional a esa cuestión. Yo diría que esta es una expresión muy fuerte al respecto, pero si todas las prácticas psicológicas en parte y reflexivamente tienen esto de reproducir el orden natural, es factible que las terapias que no lo tengan sean aquellas teorías o aquellas personas que se dan el lujo de usar la historiografía para interpelar esas herramientas que están usando. Porque muchas veces usamos herramientas sin saber, digamos, para qué fueron usadas y qué importancia tienen en la actualidad para problemas que posiblemente ni sean actuales. Profe, quisiera saber si el diccionario del profe Gómez es importante o solo para saber un poco de ciertos conceptos. El diccionario, las palabras que se van a tomar en el parcial, él las separó y están en el ABP. El vivo queda guardado, si Sofi, no hay ningún problema. La tele, la música, la historia, efectivamente Kimei. Todas son organismos, los medios de comunicación de masa, la música también tiene de alguna forma este interés de la historia de cohesionar y de enseñar un storytelling que es el que vale y no los otros. Lo vamos a ver la clase que viene cuando veamos todas las cuestiones vinculadas al padre de la psicología moderna, que es Wilhelm Wundt, y vamos a ver cómo Danzinger hace una crítica al respecto de eso. ¿Hay que estudiar el diccionario, profe Gómez? Sí, no todo, muy bien,
Podría decir nuevamente la diferencia entre historias recurrentes y las historias críticas con todo gusto, Meli. Las historias recurrentes son aquellas que ustedes aprenden como loros y repiten como loros cosas que ni entienden por qué diablos están ahí, ¿no es cierto? Es decir, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, entre la primera y la segunda, bueno, han pasado cosas terriblemente importantes que el solo nombrar los actores que intervinieron de ninguna manera explica las razones de, por ejemplo, las guerras mundiales. Entonces, cuando se hace historia recurrente, pensamos que porque hemos aprendido muchos eventos que ocurrieron, muchas personas que lo hicieron, ¿no es cierto?, hemos interpelado históricamente un concepto o una práctica. Y no, lo que para lo que sirven las historias críticas es justamente para eso, para interpelar los conceptos y ponerlos en contexto y poder saber cuál fue el problema que dio lugar al nacimiento de ese concepto o al nacimiento de esa práctica psicológica. Profe, un video que mostró antes en la BP, sí, ya lo vamos a subir. Todavía no está, va a estar mañana seguramente. En el apartado 2, abajo en video. Si está, mejor. Súbalo, sí, ya lo sé, lo tengo que subir a YouTube. ¿Cada gobierno tiene un plan? No. De la misma manera que digo, no pensemos en esto como Pinky Cerebro, por favor. No hay un plan para destruir la mente de las personas. Es más, decíamos a la noche, en el teórico de la noche, que por ejemplo los organismos internacionales y nacionales tienen pocas habilidades para instalar estas cosas rápidamente. Sí la tienen en el tiempo. Bueno, no puedo hablar más. Me voy a tomar esto. Qué mal, qué mal. Durante la pandemia vimos cómo la OPS decía una cosa y se desdecía, servían los barbijos, después no servían, servían las vacunas, después no servían, había que lavar todo, después no, había que testearse, después no. Hoy por hoy, si uno tiene COVID, no tiene dónde testearse porque no hay más testeadores. Entonces, ¿qué dicen? Está bien no testearse, total, si es una gripe o COVID es lo mismo. Cuando no estuvieron 2 años metido dentro de la casa porque el COVID era terrible. De manera tal que no se puede pensar de que hay una estructura de poder al tipo del panóptico de Foucault, que es un panóptico totalmente cerrado, imposible de ser violentado o violado, si no es por la sistemática agresión a la autoridad. Ahora estamos en un panóptico digital donde efectivamente los planes son más abstractos y efectivamente hay distintos actores que van boyando, generando, naturalizando algunas cosas que finalmente terminan siendo un plan de gobierno del alma, como va a decir Danziger. Kimei dice, Internet nos conecta, nos hacen todos iguales. No, la accesibilidad no es la misma, no tenemos la misma capacidad de estar en Internet y a su vez la Internet es privada. Por lo tanto, como hablábamos en el texto de inteligencia artificial, todas estas plataformas, es decir, nos permiten esta interacción porque van sacando todos nuestros datos que nosotros damos de manera libre. Pensamos que somos más libres y estamos todos iguales y todos conectados. No, hay al interior de estas plataformas una profunda desigualdad que obviamente debe ser interpelada y sin duda controlada a través de legislaciones y formatos diversos. Bien.
Té con miel y limón, sí, la verdad, porque estoy hecha percha otra vez. Bueno, hay que dar 3 teóricos, la verdad que es pesado, pero a mí me encanta. Bueno, ¿qué otra pregunta más tienen? No encuentro ninguna, ahora ya puedo hablar. Me como papelito. ¿Qué más? Creo que no tenemos nada más. Bueno, se abren las preguntas siendo las 21:58, está bárbaro. Lo estamos haciendo en 1 hora, podríamos hacerlo más chico. Todos los parciales serán en libros abiertos, sí. ¿Cómo anda Maxi? Ahí viéndolo, qué lindo verlo. Los parciales van a ser de libro abierto. Los textos de la segunda unidad son difíciles. Vamos a tratar, ahí estaban preguntando qué era Twitch, si era Twitter. No. Twitch es una plataforma distinta a Instagram que se utiliza sobre todo para los streamers que hacen streamers de juegos, pero tiene una instancia educativa que hace que, por ejemplo, podamos utilizar, también lo podemos hacer en Meet, pero no es abierto, no queda, no esto ni lo otro. A mí me parece mucho mejor onda Twitch aparte. Y podemos trabajar en conjunto. Así que ustedes tienen un chat, preguntan lo que quieran, vamos trabajando los textos, digamos, texto a texto. Pero como no podemos hacer eso con todos, yo diría que ustedes, por favor, gracias Maxi, van a trabajar sin duda 1, 2 o 3 textos, más no. Entonces, elijan cuál y le damos matraca ese el sábado a la noche y el domingo cuando ustedes estén estudiando. Entonces, en vez de dedicarse a estudiar, tonteamos un poco en Twitch y vamos viendo el texto 1 a 1 para que ustedes vayan trabajando. Máximo arriba, hablé de historias recurrentes y historias críticas. Sí, la verdad que a mí me encanta esta onda. Estoy aprendiendo mucho, me gusta mucho aprender. Así que nada, está bárbaro. Bueno. Vamos cerrando, ¿les parece? Vamos cerrando, este vivo va a quedar como siempre y vamos a poner una musiquita. ¿Se acuerdan que hoy estábamos con ese musicón que a mí me encanta? Pero si quieren alguna música ustedes me dicen y la ponemos para cerrar. Hoy estoy aceptando sugerencias. A ver. Sugerencia de música. Lo del sugerencia, la actividad del 3 del 5, una actividad de una mesa redonda de psicología clínica. ¿Qué hacemos en psicología clínica hoy? 3 de mayo a las 18 horas. Llegó tarde, mírelo de vuelta. Si hago el alterado, el segundo parcial lo rinde múltiple opción, no hay ningún problema, puede hacer lo que quiera. Joaquín Lacazu, estamos de acuerdo, me encanta. Pero la última vez cerramos con Joaquín la butaquera, así que vamos a ver ahora... Caso embarazada, la perra madre que lo parió, excelente, me encanta. No sé si me gusta tanto el compañero de la Casu, pero ¿quién soy yo para decir algo? Nada, no soy nadie. Así que, bueno, lo mismo lo digo, total, no importa. Acá tenemos Glock Nena Trampa, un temaiken que no se puede creer. Así que bueno, Milo ya pusimos. Miranda sí una onda ahora. El último Shakira me gusta. Soy de Estéreo, Lu. Parece el profesor Gómez. ¿Me parece? Así que bueno, flores amarillas, floricientas. Sí. ¿Qué va a hacer? Jay-Z me encanta. Me gusta mucho. Temaiken. Mariposa Tecnicolor. A mí no me gusta Fito Páez. Muy bien, nos vamos yendo. Gorilas espectacular. Sí, me voy a mejorar la perra madre que los parió. Hasta luego, nos vamos. Muy bien, nos vamos. Sí.
bien, qué bien. Qué bien, qué bien. Vamos yéndonos. Hasta luego. Hoy vi una profe de química, de odontología, de básicas, que va reggaetón, no se puede creer. Bajo fondo, me gusta. Pero ese es Gómez. Esa es la onda de Gómez, no es la onda mía. Así que cuando venga Gómez le piden todas estas cosas antiguadas. Muy bien, chau. Un gusto verlos como siempre. Y dejo guardado el video. Espero que no lo bajen. Besos y abrazos como siempre. Son un amor. Chauvinismo, profe, dice. Y sí, puede ser.